Hola, ¿qué tal? Qué alegría tan grande poder estar nuevamente con ustedes en la meditación de nuestro tiempo con Dios del día de hoy. Soy el pastor Fernando, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California, y para nosotros es un motivo de alegría, una enorme bendición poder acompañarles en su tiempo con Dios del día de hoy. Muchísimas gracias por permitirnos este enorme privilegio. Muchas gracias por suscribirse a nuestro canal y por compartir este devocional con otras personas. Realmente poder tener estas lecturas bíblicas día con día es una enorme bendición para que podamos de alguna forma acercarnos a nuestro Dios, fortalecer nuestra fe y de alguna manera ir creciendo y madurando en nuestra vida cristiana. El día de hoy nos encontramos meditando en el libro de Apocalipsis. Estamos en el capítulo número 11, partiendo del versículo número 1 hasta el versículo número 14. Nosotros le hemos titulado a esta meditación de la siguiente manera: examen de fe, examen de fe. Y sabes, es que en nuestra vida cristiana nosotros no estamos exentos de enfrentar desafíos. En muchos momentos vamos a poder sentir que nuestra fe es puesta a prueba, incluso de maneras que no esperábamos, de maneras inciertas, de maneras que de alguna forma nosotros no estábamos esperando que nuestra fe pudiera ser probada de esa manera, ¿verdad? Y entonces cuando enfrentamos ese tipo de circunstancias, debemos ver estas circunstancias no como meros accidentes que ocurren en nuestra vida, sino más bien como oportunidades donde nosotros podemos fortalecer nuestra vida cristiana, pasar por esos exámenes que muchas veces Dios nos hace pasar y de alguna manera continuar madurando en nuestra fe, en nuestra vida cristiana. Anhelamos verdaderamente que estas lecturas en el libro de Apocalipsis te estén trayendo fe, te estén trayendo esperanza y que de alguna forma puedas tú vincular tu fe con nuestro Dios Todopoderoso para seguir adelante. Bueno, le hemos titulado entonces a esta meditación así: examen de fe, examen de fe. Y estamos en esta especie como de pausa en medio de la ira de Dios, en medio de estos acontecimientos tan tremendos que se están desarrollando a lo largo del libro de Apocalipsis. Y creo que por lo menos podemos aprender tres enseñanzas que tienen que ver precisamente con nuestra fe y con esas evaluaciones, con esos exámenes que en ocasiones el Señor permite que nosotros atravesemos para poder ir hacia adelante en medio de cada desafío de la vida. La primera enseñanza yo la localizo a partir del versículo número 1 y el versículo número 2 y le pusimos de la siguiente manera: la fe es probada en medio de la dificultad. La fe o nuestra fe es probada en medio de las dificultades de la vida. Te leo el versículo número 1 y el versículo número 2 de esa escritura cuando dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y aquí hay una instrucción que se le está dando a Juan en medio de la visión que él está teniendo, en medio de los detalles tan tremendos que él está observando. Se le da una orden un poquito rara quizás para él. Se le da como una vara de medir. Dice que es una caña semejante a una vara de medir y se le da una instrucción en medio de un tiempo difícil. Recordemos que el versículo número 2 dice que en la parte del patio del templo de alguna manera iba a ser hollado durante 42 meses, 3 años y medio, el tiempo de la tribulación que se está desarrollando en ese momento. Pero sabes, me llama la atención que ahora entonces Juan va a levantarse, ¿verdad?, para medir precisamente el templo, el altar y los que adoran en él, de alguna forma. Bueno, creo que en esta porción de la escritura nosotros deberíamos aprender de una manera práctica, ¿verdad?, el texto que estamos enfrentando el día de hoy
y hacernos una pregunta, una preguntita que me gustaría la tratases tú de responder a lo largo de tu día, ¿verdad? Que pudieras tú realmente ser honesto contigo mismo, contigo misma, y entonces tratar de responderla. Una pregunta sencilla. Si se midiera tu compromiso con Dios, si se midiera tu asistencia a la iglesia, si se midiera tu tiempo devocional, si se midiera tu lectura de la Biblia, si se midiera tu servicio a Dios, si se midiera tu adoración a este Dios maravilloso, como una especie de examen, la pregunta que yo te haría sería la siguiente: ¿pasarías el examen? Sabes, Juan está tomando esta caña de medir, ¿verdad? Esta parte donde él tiene que medir. Y se le da la instrucción que él vaya a medir el templo, el altar. Cuando hablamos del altar, pues sencillamente hablamos de las oraciones que llegan al altar. ¿Cómo está tu vida de oración? Cuando hablamos del altar, hablamos precisamente de las ofrendas, del sacrificio que entregamos al Señor. ¿Cómo están tus finanzas delante de Dios? ¿Cómo vas con tus sacrificios diarios? ¿Cómo vas con tu responsabilidad y tu compromiso, verdad? Y también se nos dice aquí, y a los que adoran en Él. O sea, está diciendo la adoración de las personas que están cerca del altar, que están de alguna forma entregando su vida delante de Dios. Creo que sería una buena pregunta que pudiéramos nosotros responder. Me encantaría si pudieras poner un comentario ahí diciéndonos, ¿sabe qué, pastor? Sí, qué tremendo reto, no me había dado cuenta yo de lo que implica realmente mi compromiso con Dios y no sé si en ese examen yo estaría bien o pasaría apenas de panzazo, ¿verdad? Bueno, necesitamos tomar seriedad en esto e ir hacia adelante recordando que nuestra fe será probada en medio de las dificultades de la vida. No necesitamos pasar por esa tribulación, no. Creo que nosotros atravesamos momentos difíciles, circunstancias difíciles de nuestra vida que muchas veces tienden a apartarnos de nuestro Dios. Bueno, hay una segunda enseñanza que yo quiero dejar en tu corazón. Número 2, la fe se demuestra en la obediencia a Dios. La fe se demuestra en la obediencia a Dios. A partir del versículo número 3 hasta el versículo número 7, es impresionante lo que se nos relata. Te lo leo. Y ordené a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos con ropas ásperas. Si tú observas, aquí hay una orden, una orden. Por eso este punto es así. La fe se demuestra en obediencia a Dios. Y ahora fíjate lo que dice de esta orden, ¿verdad? Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candelabros que están de pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Estos 2 tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Se nos habla entonces de 2 testigos, 2 personajes que nosotros no sabemos con exactitud quiénes son. Sabes, tratar de poner un nombre a estos 2 testigos será simple especulación. Podríamos pensar, debido a lo que dice el texto en el versículo número 6, que podría ser, uno podría ser Elías y el otro podría ser Moisés, ¿verdad? Por las características que se dice, pero no se nos da el nombre. Así que al final de cuentas no nos vamos a meter en ese tipo de especulaciones. Lo único que vamos a aprender aquí es que nuestra fe se va a demostrar a través de nuestra obediencia. Estos 2 testigos en este tiempo de tribulación dice que recibieron una orden de que profetizaran por 1260 días, es decir, 3 años y medio, y lo iban a hacer vestidos con ropas ásperas. ¿Sabes de qué nos habla esto? Nos habla de una obediencia incondicional, una obediencia que va más allá de nuestras circunstancias. Y otra pregunta que quizás podríamos hacernos aquí antes de continuar. ¿Somos obedientes a la voz de Dios? ¿Eres obediente a la voz de Dios? Cuando Dios te dice que hagas algo, lo haces a pesar de lo que pueda implicar el ser obedientes a Dios. Sabes, para estos dos testigos implicaba a obedecer a Dios en un momento de suma tribulación.
Estamos hablando de 3 años y medio de tribulación. Y ellos tenían que hacerlo durante esos 3 años y medio, profetizando de una manera enfática, de una manera constante, ¿verdad? Entendiendo que quizás había consecuencias al final de cuentas. Las circunstancias eran difíciles porque era o será el tiempo de la tribulación que habrá sobre la tierra. Así que al final de cuentas esto implicó no tan solo predicar, sino implicó un tremendo sacrificio, porque como lo dice el versículo número 7, cuando acabaron su testimonio, la bestia que sube del abismo, dice, hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Sabes, fielmente estos dos testigos iban a estar compartiendo la profecía, la palabra del Señor. Lo iban a hacer durante esos 3 años y medio. Pero al finalizar ese tiempo, ellos iban a ser vencidos por esta bestia y no tan solo iban a sentir el asunto del fracaso, sino también iban a entregar la vida. Sabes, obedecer a Dios muchas veces nos implica ir más allá de las consecuencias, implica una entrega total, implica un compromiso completo, implica realmente vivir una vida cristiana como lo que Dios espera que vivamos nosotros. Tratemos entonces de ser responsables e ir hacia adelante en medio de las circunstancias de la vida. Y la tercera y última enseñanza que yo quiero dejar en tu corazón, la observo a partir del versículo número 8 hasta el versículo número 14. Y le pusimos de la siguiente manera: la fe se purifica por la esperanza en la victoria final. La fe se purifica por la esperanza en la victoria final. Te leo los versículos que continúan porque son extraordinarios. Dice, sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Gentes de todo pueblo, tribu, lengua y nación verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Los habitantes de la tierra se regocijarán sobre ellos, se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los habitantes de la tierra. Pero después de 3 días y medio, el espíritu de vida enviado por Dios entró en ellos, se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Entonces oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube, y los vieron sus enemigos. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Por el terremoto murieron 7,000 hombres, los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí que el tercer ay viene pronto. Sabes, en medio de la situación de la vida, debemos recordar que podemos llenarnos de esperanza, porque al final de la historia, al final de nuestro recorrido, tenemos la victoria segura, tenemos la bendición de nuestro Dios que nos acompaña. Estos dos testigos fueron obedientes, tuvieron esperanza aún en medio de la muerte y fueron recompensados. Y me detengo aquí y te hago una última preguntita. ¿Qué actitud tienes cuando de repente todas las cosas se ponen en tu contra? ¿Cómo actúas? ¿Comienzas a victimizarte? ¿Comienzas a culpar a otros? ¿Comienzas a quejarte? ¿Te tiendes a apartar? ¿Renuncias a tu fe? Sabes, yo quiero que al final de nuestro devocional del día de hoy, tú puedas llenarte de esperanza, porque a pesar de las circunstancias que puedas mirar en este momento, que son muy complicadas y que van en contra tuya, podemos de alguna forma nosotros entender que tenemos un Dios maravilloso. Estos dos testigos, de alguna manera fueron sus cadáveres expuestos a las personas en las plazas. Las personas se alegraban por la muerte de ellos, incluso se mandaban regalos, ¿verdad? Debido a su muerte. Pero sabes, Dios lo levantó de entre los muertos, y Dios también, y a través de su maravilloso amor y misericordia, los levantó también al cielo. ¿Sabes? Vivimos tiempos confusos, vivimos tiempos difíciles. Todavía no estamos en el tiempo de la tribulación ni de la gran tribulación, y anhelo verdaderamente que tú no la experimentes, que puedas centrarte en el amor del Señor y vivir para Él, para que de alguna forma no atravesemos esta parte tan tremenda de la historia. Pero mientras tanto, mientras vivimos en nuestra vida cotidiana, ¿sabes qué? Llénate de fe,
llénate de esperanza, llénate de la gracia de nuestro Dios que nos acompaña en cada momento de la vida. Y si tu vida es examinada en algún momento, recuerda algo, que Dios a través de las pruebas, de alguna forma, está evaluando nuestra fe, que de alguna forma nuestra fe se demuestra a través de la obediencia y que la fe se purifica por medio de la esperanza en esta victoria final que el Señor Jesucristo nos ha dado a cada uno de nosotros. Anhelamos que esta meditación haya sido de mucha bendición para tu vida y nos encantaría que nos pudiéramos encontrar el día de mañana. Hasta pronto. Bendiciones.